Quiero dar gracias a cada uno de ustedes que se están conectando a través de la radio y a través del internet. Quiero decirle que Dios les bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Bueno, pues hoy estamos dando inicio a una nueva serie basado en el libro de Joel. Joel tiene 3 capítulos y esos 3 capítulos son realmente poderosos. Realmente va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Estos 3 capítulos yo lo he titulado El juicio de Dios. El juicio de Dios es porque realmente Dios va a juzgar a la nación de Israel, así como también va a juzgar a este mundo. En pocas palabras, Dios va a tomar acción. Así que hoy día vamos a estar viendo Joel capítulo 1. Y como siempre, vamos a poner un título a cada enseñanza. Entonces, el título para hoy día es El día del Señor ha llegado. El día del Señor ha llegado. Alguien se preguntará, pero ¿qué significa el día del Señor? ¿Qué realmente significa el día del Señor? El día del Señor básicamente significa que es el tiempo de Dios, es el Cairo que Dios escoge, es el tiempo de Dios, es el periodo donde que Dios interviene de una manera personal en la historia de la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de juzgar a una nación, juzgar a su pueblo, con el propósito de ¿qué? De cumplir sus metas, con el propósito de llevar a cabo sus planes. Así que el día del Señor también habla de un juicio que va a acontecer o que ya está aconteciendo en el tiempo del pueblo de Israel. ¿Cómo? A través de eventos, a través de acontecimientos. Pero también el día del Señor hace referencia también en los tiempos presentes que vamos a estar viendo en Israel, el tiempo futuro que vamos a estar viendo de ellos, pero en el tiempo más futuro que habla sobre nosotros, donde que el Señor realmente va a juzgar no solamente el ejemplo que vamos a ver al pueblo de Israel, pero también a esta nación, también a este mundo. Es un tiempo donde que Dios va a juzgar no solamente al pecado, pero también va a juzgar al pecador. Así que el libro de Joel es un libro muy poderoso, lleno de escatologías y realmente va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que Joel, vamos a ver realmente el juicio de Dios. El juicio de Dios nuevamente que lo vamos a ver de una manera presente a través de langostas, a través de acontecimientos que van a llevar al pueblo de Israel a tomar una decisión. ¿Una decisión de qué? De tener un corazón realmente de querer arrepentirse con todas las cosas que lo está aconteciendo. Y realmente va a ser una bendición porque nosotros también estamos pasando acontecimientos que realmente tienen mucha relación con este libro que vamos a estar estudiando. Así que va a ser de mucha edificación y mucha bendición para nosotros hoy en este tiempo. Así que Joel capítulo 1 va a estar dividido en 3 advertencias. Si quieres tomar nota, aquí te vienen las 3 advertencias. Número 1, la destrucción de la tierra. Número 2, el llamado al arrepentimiento. Y número 3, el día del Señor. Número 1, la destrucción de la tierra a través de langosta. El llamado al arrepentimiento no es solamente a una sola persona, a un grupo, sino a toda la nación. Y número 3, el día del Señor donde que todos debemos de observar y ver los acontecimientos que van a estar sucediendo en aquel tiempo y en nuestros tiempos también. Así que si tienes una Biblia, por favor, te invito a que abres tu Biblia a Joel capítulo 1, versículo 1 al versículo 12. Y nos dice así: la palabra del Señor vino a Joel, hijo de Petuel. Ustedes los ancianos oigan esto, y ustedes los habitantes de toda la tierra escuchen. ¿Acaso sucedió algo así en sus días o en los días de sus padres? Esto lo contarán ustedes a sus hijos y a sus hijos
propios hijos y ellos a la generación siguiente. ¿Qué lo van a contar? Lo que la oruga dejó, se lo comió el saltón. Y lo que dejó el saltón, se lo comió el revoltón. Y lo que el revoltón dejó, se lo comió la langosta. Versículo 5. Despierten borrachos y lloren. Y todos ustedes los que beben vino, giman por causa del mosto, porque se les va a quitar de la boca. Un pueblo fuerte y muy numeroso viene contra mi tierra. Sus dientes y sus muelas parecen de león. Ha asolado mi viña y descortezado mi higuera. Lo ha dejado completamente pelada y por el suelo. Sus ramas se han quedado desnudas. Versículo 8. Llora tú como la joven que guarda luto por el esposo de su juventud. En la casa del Señor ya no hay ofrendas ni libaciones. Los sacerdotes que sirven al Señor están de luto. Los campos están asolados y de luto porque el trigo ha sido destruido. Mosto no hay y el aceite se ha perdido. Ustedes, labradores, viñateros, preocúpense por el trigo y la cebada porque se ha perdido las cosechas. Las vides están secas. Perecieron las higueras y los granados, las palmeras y los manzanos, secos están todos los árboles del campo. Por eso no hay para nadie motivo de alegría. Realmente es algo asombroso lo que está pasando. ¿Por qué no me acompañas con una oración para dar inicio a este estudio? Amado Padre, venimos delante de ti, deseoso de estudiar estas verdades bíblicas, porque estas verdades reflejan también los acontecimientos de nuestros tiempos. Háblanos hoy a cada uno de una manera personal. Seas tú glorificado, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. Así que nosotros vamos a estar viendo la primera advertencia, la destrucción de la tierra. Y hemos leído los primeros 12 versículos y hemos visto varios acontecimientos. Así que vamos a ver los primeros versículos. Nos dice así: la palabra del Señor vino a Joel. Y antes de meternos de lleno, necesitamos hacer alguna reseña sobre el libro. ¿Quién escribió el libro? ¿Cuándo se escribió el libro y por qué realmente se escribió? El libro fue escrito por Joel en el año 835 antes de Cristo. ¿Y por qué fue escrito realmente? Fue escrito para advertir al pueblo de Judá el juicio de Dios y que ellos regresen a Dios a través de un corazón arrepentido. Así que nos dice así: la palabra del Señor vino a Joel. ¿Quién es Joel? Su nombre realmente significa Jehová es Dios. Su nombre también significa el Señor es Dios. Y la única referencia que sabemos de él, no hay mucha información, es sobre su padre. Nos dice que su padre se llama Petuel, pero no hay mucha más información sobre Joel. Pero lo que sí sabemos que Joel es un profeta verdadero, no es un profeta falso. Un profeta falso es una persona que realmente escucha lo que a él le parece y comparte a las demás personas. Un profeta falso es una persona que realmente sabe las escrituras, pero no lo pone en práctica. Pero un profeta verdadero es una persona que escucha la voz de Dios y comparte al pueblo. Un profeta verdadero es una persona que no solamente escucha la voz de Dios, pero también él lo pone en práctica. Así que aquí vemos nosotros que la palabra del Señor vino a Joel. Un profeta verdadero es que Dios habla con el profeta y el profeta va a comunicar al pueblo. Entonces, si el profeta Joel es verdadero, entonces yo necesito escuchar
esta verdad que Él quiere comunicar al pueblo en aquel tiempo, pero también a la iglesia en nuestros tiempos. Nos dice así, la palabra del Señor. La palabra de quién dice? Del Señor. Joel tiene una palabra que viene de lo alto, es una palabra divina, es una palabra de Dios, que quiere decir que es un mensaje que viene de parte de Dios. Y si es un mensaje que viene de parte de Dios, yo necesito escucharlo, yo necesito comunicar ahora a la iglesia. Versículo 2, ¿qué nos dice? Ustedes los ancianos oigan. Es muy importante esto. Ustedes los ancianos, cuando se refiere a los ancianos, está hablando a personas de autoridad, está hablando a personas de prestigio, de influencia en aquel tiempo. Y a ellos les llama la atención, dice, ustedes los ancianos oigan esto. Nuevamente, la profecía está dirigida a los ancianos del pueblo de Dios. Y por medio de los ancianos van a comunicar al mismo pueblo la palabra de Dios. Lo que está diciendo también, ustedes los ancianos oigan esto, ustedes los ancianos presten atención, toman en serio este mensaje que Dios está hablando. Mira qué nos dice, y ustedes los habitantes de toda la tierra escuchen. ¿Con qué escuchamos nosotros? Con nuestros oídos. Hermano, presta atención. Lo que Dios está hablando en el pasado para que nosotros podamos aplicar a nuestro presente. Nos dice así, y ustedes los habitantes de toda la tierra escuchen. Como hemos hablado nosotros, la razón principal por la cual se escribe este libro es para advertir al pueblo de Judá la inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que se vuelvan a Dios. Mira, hermano, hoy día también Dios quiere comunicar esta advertencia a la iglesia, al pueblo de Dios. Hoy día Dios está diciendo, iglesia, presta atención a estos acontecimientos. Nos dice así, ¿acaso sucedió algo así en sus días o en los días de sus padres? Esto lo contarán ustedes a sus hijos y sus hijos a sus propios hijos y ellos a la generación siguiente. Lo que está diciendo, el acontecimiento que están viviendo en estos momentos, ¿no? Va a ser algo histórico y recordatorio. Histórico porque va a quedar en la historia marcada. Y recordatorio porque lo va a recordar siempre. ¿Qué es lo que ellos van a recordar? Una plaga que ellos estaban viviendo, una plaga literal, una plaga local que el pueblo de Judá estaba viviendo. Ahora, realmente, como digo, estaban pasando de una manera literal ellos. Lo estaban viendo, lo estaban palpando. Y por eso dicen, no, esto lo contarán ustedes a sus hijos y a sus hijos, a sus propios hijos y ellos a la generación siguiente. Estas plagas, estos acontecimientos, realmente, no quiero ser repetitivo, pero han marcado al pueblo de Israel. Y es lo mismo que yo puedo decir en nuestros tiempos, hermanos. Como Joel hace la pregunta, ¿acaso sucedió algo así en sus días o en los días de sus padres? Nosotros podemos ver también, ¿acaso la situación que está pasando en nuestros tiempos ha sucedido antes? ¿Ha llamado la atención al mundo entero? Y voy a dar pequeños ejemplos de nuestros acontecimientos que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo? Nos dice así, lo que la oruga dejó, se lo comió el saltón. Y lo que dejó el saltón, se lo comió el revoltón. Y lo que el revoltón dejó, se lo comió la langosta. Lo que estaba pasando es que las langostas estaban invadiendo los campos de cultivo.
Desde tiempos atrás, hermanos, las langostas realmente han sembrado desolación y terror al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo de Israel, sino a toda esta zona. Así que el profeta Joel quiere que nosotros prestemos atención a estos acontecimientos que ya han acontecido, pero que nos va a poner luz o nos va a dar perspectiva en nuestros tiempos. Así que el profeta Joel va a señalar 4 categorías de desastre que tú y yo debemos de prestar muchísima atención. 4 desastres que ocasionó en aquel tiempo al pueblo de Israel. ¿Y cuáles son esos 4 desastres? Aquí te va uno. Un desastre natural. El desastre natural en base a las langostas. Número 2, el desastre moral. Número 3, el desastre nacional. Y número 4, un desastre religioso. Así que vamos a ver cada uno de ellos. Y vamos a ver qué aplicación podemos sacar nosotros en esta enseñanza. El desastre natural que vino a través de la langosta. Así que Dios va a utilizar un grupo de langostas para llamar al arrepentimiento a su pueblo. Dios va a utilizar un grupo de langostas, ¿para qué? Para llamar la atención a su pueblo. ¿Y cuál es la atención? A que vengan a un arrepentimiento. Tengo un amigo en el África. Él es misionero en Uganda. El año pasado él estaba compartiendo y en sus updates o en sus notas en el Facebook, él estaba pidiendo oraciones. ¿Por qué? Porque en África y específicamente en Uganda estaban llegando las plagas de langostas. Y cuando llegaban las plagas de langosta, arrebasaba todas las cosechas. Y si arrebasaba todas las cosechas, esta ciudad o este pueblo perecía de hambre. De hecho, en este año, el 11 de febrero del 2021, las noticias nos dicen así: devastadora plaga de langosta entra a Uganda, poniendo en riesgo todas las cosechas. La información también nos dice esto, ¿no? Que nunca ha acontecido. Esta plaga de langosta es uno de los más fuertes que Uganda está pasando en sus 25 años. Según la ONU, nos dijo que destruyó 71 hectáreas de tierra de cultivo. 71 hectáreas de tierra de cultivo ha destruido estas langostas. Ahora, para nosotros es fácil saber que estas plagas de langosta se va a venir a un lugar como a través de las tecnologías. Nosotros a través de la tecnología y a través de algunos aparatos podemos saber tal vez algunos acontecimientos que van a estar pasando como la plaga. Pero en el tiempo de Joel no había esta tecnología, pero que Dios ya les había advertido a ellos antes, que vamos a ver nosotros más adelante, ya les había advertido a ellos: si ustedes no obedecen a Dios, estos acontecimientos les va a pasar. Pero si ustedes obedecen a Dios, bendición viene por ustedes. Pero nosotros vemos que estas plagas de langosta va a venir hacia el pueblo de Israel. Ahora, en los tiempos bíblicos, la gente tenía más temor a las langostas a que un pueblo viniera a atacarlos. ¿Por qué? Porque las langostas, cuando venían a una ciudad, ocupaban todo el cielo. No sé, tú puedes entrar a YouTube en estos momentos y pon ahí plagas de langosta. Ocupan todo el cielo, parece oscuridad realmente, y te come toda la cosecha. Entonces la gente en los tiempos bíblicos tenían muchísimo temor a las langostas. Entonces lo que nosotros vamos a ver
a través de la langosta es que Dios está juzgando al pueblo de una manera literal a través de la langosta, pero también va a utilizar esta ilustración de la langosta para mostrar los eventos futuros que se vienen al pueblo de Israel. Y eso vamos a ver en el capítulo 2. Así que el primer desastre que nosotros vemos es un desastre natural. La segunda señal del desastre que ha ocasionado la langosta habla de un desastre moral. Un desastre moral. ¿En qué sentido? Que la conducta del ser humano ha caído. Y el ser humano en aquel tiempo solo quiere hacer el mal. Hermano, ¿no es un reflejo de lo que estamos viviendo en nuestros tiempos también? El ser humano siempre quiere hacer lo mal. Mira que nos dice el versículo 5. Despierten borrachos, ahí está el desastre moral, y lloren, y todos ustedes los que beben vino, giman por causa del mosto, porque se les va a quitar de la boca. El gran pecado que tenía el pueblo de Israel era el de la borrachera. Se tiraban los mostos, se tiraban su tranquera, como dicen. Pero cuando una persona está borracha, no piensa bien, siempre está buscando hacer el daño, está buscando hacer el mal. Por esta razón, la conducta de aquel tiempo había caído tan bajo. Y dice también, es hora que se despierten del sueño de la borrachera. ¿Por qué? Porque van a gritar debido a la destrucción de las viñas. ¿En qué sentido? Cuando las langostas vienen, va a acabar con todo su viñedo y no va a haber para su borrachera. Y dicen, despierten. Y aquí nos damos cuenta que realmente qué tan bajo también ha caído el pueblo de Israel. Qué tan bajo ha caído, por eso le he puesto el desastre moral. Moralmente mal. Pero vamos a ver nosotros también la tercera señal del desastre. Versículos 6 y 8 nos habla de un desastre nacional. Nos dice que toda la tierra fue afectada. Nos dice que arruinó mis higueras, las destruyó, todas las ramas. De hecho, en estos versículos 6 y 8, no solamente las langostas han destruido todo esto y están destruyendo, sino que Joel utiliza una ilustración de una mujer que ha perdido a su esposo. ¿Cómo es una mujer cuando pierde a su esposo emocionalmente? ¿Está feliz o está devastecida, triste? Obviamente que no está feliz, está totalmente triste, con un dolor profundo. Y eso es lo que Joel nos da a entender, lo que está causando este desastre. Entonces, vemos nosotros que es un desastre nacional. En este lugar está pasando y está afectando no solamente a los agricultores, pero también está afectando el corazón de las personas. Número 4, desastre religioso. Tú puedes ver en el versículo 9, el desastre religioso. Esa es otra señal, hermanos, lo que está aconteciendo en Joel. Un desastre religioso. Nos dice que los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Es más, ni siquiera ellos pueden hacer algo. Las ofrendas nadie puede dar porque la cosecha está cero. Las libaciones tampoco porque ni siquiera hay vino. La versión NTV nos dice el versículo 9, en la casa del Señor ya no hay ofrendas ni libaciones. Los sacerdotes que sirven al Señor están de luto. Wow. Los sacerdotes que sirven al Señor están ¿de qué dice? De luto, de tristeza
por estos acontecimientos que están pasando. ¿Qué podemos ver nosotros acá, hermano, del pueblo de Israel? Que la devastación alcanza a toda la nación de Israel. La devastación está alcanzando a toda la nación de Israel. Las devastaciones tocan a toda la gente y nadie escapa de esto. La devastación que el pueblo de Israel está pasando está tocando a toda la gente. A ver, ¿a quiénes está tocando? A la gente del templo. ¿Quiénes son la gente del templo? Los sacerdotes. ¿Está afectando a ellos? Sí está afectando a ellos. ¿Está afectando a la gente del campo? También está afectando a la gente del campo. A los granjeros también está afectando todo esto. Hasta los frutos del campo, todo se le está comiendo, todo está siendo afectado. Y termina diciendo, no hay momento de estar feliz. No hay momento de estar feliz. Tienen que estar tristes por los acontecimientos que está pasando. En pocas palabras, este acontecimiento que estamos viendo nosotros no hace acepción de personas. Gente rica y gente pobre lo está viviendo estos acontecimientos. Mira qué nos dice el versículo 11. Ustedes labradores, viñateros, preocúpense por el trigo y la cebada, porque se han perdido las cosechas. Ahí está. Las vides están secas. Perecieron las higueras y los granados, las palmeras y los manzanos. Seco están todos los árboles del campo. Por eso no hay nada para nadie motivo de alegría. ¿Quién va a estar alegre con este juicio que Dios está enviando a este pueblo? ¿Quién puede alegrarse? Nadie, dice en este momento. Entonces, estaba pensando en estos pasajes y llegué a esta deducción que las plagas de la langosta ha destruido todo el sistema social y económico del pueblo de Dios. La plaga de la langosta ha destruido todo el sistema social y económico del pueblo de Dios. Todo el sistema social, porque esta langosta ha puesto a la gente triste. Y a nivel económico del pueblo se han quedado, como nosotros decimos en Perú, agujas, sin dinero, sin nada. En quiebra. ¿Qué reflexión podemos ver nosotros? ¿Qué enseñanza podemos sacar en estos pasajes? En pocas palabras, ¿cómo relacionamos estas profecías a nuestros tiempos? Y quiero que prestes atención, hermano. Esta es una reflexión que quiero compartir a ustedes. Hemos visto los desastres naturales que el pueblo de Israel ha tenido. ¿Cuál era el desastre natural? Eran las langostas, ¿verdad? Pero aplicando a nuestros tiempos, ¿cuáles serían? En nuestros tiempos ahora estamos viendo terremotos constantemente en Perú, constantemente en Chile, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en otros países. Estamos viendo terremotos, estamos viendo hambres, pero también este virus invisible que tiene paralizado a todo el mundo entero. Es un desastre natural. Dios hizo con las langostas, pero a lo mejor Dios también está haciendo con nosotros esto. A lo mejor Dios está poniendo estas cosas, si bien es cierto el hombre ha ocasionado estas cosas, pero acuérdate que Dios a lo mejor está permitiendo esta situación. Desastres naturales, desastre moral. La conducta del ser humano está implicada. En nuestros tiempos, el desastre moral, ¿cómo está, hermano? En este momento, las elecciones se vienen pronto, las elecciones ya están en otros países y están aptos para poder aprobar leyes que van en contra de la palabra de Dios. Las leyes morales. El hombre moral básicamente es un desastre, todo está yendo de picada. ¿Qué más podemos ver nosotros?
el desastre nacional. Toda la tierra fue afectada. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo aquí nosotros, al pueblo de Israel, es un acontecimiento local, pero lo que estamos viendo nosotros es un acontecimiento mundial. ¿Por qué? Porque todo el mundo está siendo afectado. Entonces estamos viendo desastre natural, desastre moral, desastre nacional y por último un desastre religioso. En aquel tiempo los sacerdotes no podían poner sus ofrendas, no podían hacer libaciones, el templo estaba cerrado. ¿No es lo mismo ahora? ¿No es un desastre religioso en nuestros tiempos también? Los pastores están de luto porque muchos de sus miembros de la iglesia han fallecido. De hecho, hay muchos pastores también que ya nos han adelantado, ya han fallecido. Y por eso iglesia y pastores están de luto, están llorando en estos momentos. Y de hecho, hermano, en estos tiempos tampoco podemos reunirnos. Entonces, vemos nosotros un desastre religioso que ha acontecido en el tiempo pasado, pero que también de una u otra forma vemos aplicación nosotros. El desastre, los pastores están de luto, están tristes. Hermanos, esto debería llamarnos la atención. La devastación alcanza a toda la nación de Israel, pero también al mundo entero. La plaga de langosta ha destruido el sistema social y económico del pueblo de Dios, pero este virus también ha destruido todo el sistema social. ¿Por qué? Porque tú no puedes ahora saludar. En Latinoamérica nos saludamos con un beso en la mejilla. No podemos saludarnos en estos momentos. No podemos darnos la mano. Ni siquiera podemos reunirnos como familia. Este virus ha destruido todo el sistema social, pero también está destruyendo todo el sistema económico. Nuestro querido Perú está yendo de picada y así me imagino otros países de Centroamérica, de Sudamérica, están cayendo de picada también. ¿A dónde nos lleva esto, hermano? Que esta historia del pasado nos está mostrando un reflejo o un espejo de los acontecimientos del presente. Y esto, hermano, debe llamarnos la atención. Debe llamarnos la atención. Un comentarista dijo: el desastre es el micrófono de Dios para captar nuestra atención. Te repito, el desastre es el micrófono de Dios para captar nuestra atención. Escucha, hermano, el desastre que pasó, que está pasando o que ha pasado en el tiempo de Joel, ¿te llama la atención? El desastre que estamos viviendo ahora nosotros, ¿nos llama la atención? Si es un sí, entonces Dios tiene algo que decirnos hoy día. Dios quiere hablarte y Dios quiere decirte estas palabras. Y aquí viene la segunda observación. Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento. Dios está llamando a su pueblo en aquel tiempo al arrepentimiento y Dios está llamando ahora a la iglesia, a su pueblo, a un arrepentimiento genuino. Mira qué nos dice el versículo 13. Ustedes los sacerdotes, ministros del altar, vístanse de luto y lloren y vengan y duerman con el cilicio puesto, ministros de mi Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrendas ni libaciones. Proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, congreguen en la casa del Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra e imploren por su ayuda. Fíjate en esto, hermano.
fíjate en esto, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrenda ni libaciones. La economía de la tierra había quedado destruida y ni siquiera tenían lo suficiente como para presentar sus ofrendas a Dios. Pero, sin embargo, Dios dejó en claro que el factor más importante no era las ofrendas que tenían que dar, sino los corazones del pueblo de Dios. Y ahora también el corazón de la iglesia. El Señor nos dice, ustedes sacerdotes y ministros del altar. Ustedes sacerdotes y ministros del altar. Nos llama a nosotros a comunicar. Joel llama a los líderes a que guíen a la nación al arrepentimiento. Y hoy día también Dios está llamando, está utilizando pastores, ministros, para invocar al pueblo de Dios a un arrepentimiento. Joel también le dice cómo tiene que ser ese trabajo de arrepentimiento, cómo tienen que venir a Dios en arrepentimiento. Y presta mucha atención, Dios está pidiendo a su pueblo la forma y la manera como tiene que venir hacia Él. Mira qué nos dice, vístanse de tela áspera y lloren. Gimen ustedes los que sirven en el altar con un gemido. Proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión. Reúnanse los líderes y toda la gente. ¿Dónde tienen que reunirse? En el templo, y clamen por ayuda a Dios. ¡Wow! Dios está llamando a su pueblo, al pueblo de Israel, al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha pecado. Y el pecado realmente que ellos han cometido debe ser confesado y tiene que haber un lamento en su corazón. Hermanos, la idea de este llamado es que ellos preparen su corazón para un arrepentimiento. Escucha, hermano, para un arrepentimiento genuino. Dios quiere que ellos confiesen su pecado y se arrepientan. Hermano, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Que Dios está permitiendo todas estas cosas con la finalidad de llamar al hombre al arrepentimiento. Están pasando estos acontecimientos de la langosta para que su pueblo mire y observe y se vuelve a Dios con un corazón arrepentido. Dios quiere que el pueblo venga con un corazón arrepentido. Pero aquí vemos el juicio de Dios. Quiero que notes, hermano, que el juicio de Dios no es para llevarnos a tomar, el juicio de Dios es para llevarnos a tomar una acción de arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque la gente entró en una coma espiritual y la única forma de salir de la coma espiritual es a través del arrepentimiento. Punto. No hay vueltas que dar. No hay vueltas que dar, hermano. Entonces, el arrepentimiento, muchas veces cuando una persona ha pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse. Y el arrepentimiento no es para alejarte de Dios, sino es para ir hacia Dios. Dios quiere que tú regreses a Él. Dios quiere que tú regreses a Él. Y al saber toda esta verdad, hermano, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta tiene que ser un corazón de arrepentimiento. Un corazón de arrepentimiento. Pastor, no entiendo qué significa el arrepentimiento. Ok, si no entiendes, déjame explicarte qué significa realmente el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que tener
tres cosas importantes. Primero, para que haya un arrepentimiento genuino, tú tienes que asumir tus propias responsabilidades. Sí, tú tienes que asumir tus propias responsabilidades. Tus propios pecados tú mismo tienes que asumir. No lo eches la culpa a tu vecino, no eches la culpa a tu mamá y a tu tío, ni eches la culpa al gobierno, sino que tú mismo asumes tu propia responsabilidad, tus propios pecados. ¿Y cómo tengo que asumir mis propios pecados? Primeramente, hermano, revisa cada área de tu vida. Examina, pídele al Señor, examina mi corazón, Señor. Y si hay algo de maldad, muéstrame. Y en este momento, hermano, tómate un tiempo para examinar tu vida. A lo mejor estás luchando con la borrachera, eres un alcohólico. A lo mejor estás luchando con la avaricia de querer tener más. A lo mejor estás luchando con pecado sexual. No estás casado, pero estás con una persona, estás viviendo por tiempo. Eso se llama fornicación. Pastor, suena duro esta palabra, pero es así como lo llama la Biblia, fornicación, pecado sexual. O a lo mejor tienes conflicto con alguna persona y no te has acercado a pedirle perdón. O a lo mejor te has alejado de Dios. Hermano, ¿cuál es tu pecado? Y cuando ves cuál es tu pecado, asuma esta responsabilidad. Eso es número 1. Número 2, aléjate de todas estas cosas. Cuando ya asumiste tu pecado, si tienes pecado de borrachera, aléjate ahora de eso. Si tienes un pecado de pecado sexual, aléjate de estas cosas. Da media vuelta. Eso significa arrepentimiento. Y el tercero, te diriges hacia Dios. Te diriges hacia Dios y a su gracia por el perdón de su pecado. Una vez que asumes tu responsabilidad, una vez que te alejes, ahora sí, acércate a Dios pidiéndole perdón por su misericordia y por su gracia. ¿No es esto algo increíble, hermano? ¿No es esto que Dios nos está pidiendo ahora mismo? Segunda de Crónicas 7:14 nos dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Wow! Pasajes impresionantes. Hermano, escucha. Hay esperanza si el pueblo se arrepiente, si el pueblo se convierte al Señor con todo su corazón. Hay esperanza. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿No te parece que es tiempo ahora de confesar tu pecado y este pecado sacar de tu vida? ¿Cuál es el pecado, hermano? ¿Cuál es el pecado que estás viviendo en este momento en lo cual Dios te está diciendo: arrepiéntate, confiesa este pecado, saca de tu vida? ¿Cuál es este pecado? Y 2, ¿qué paso de arrepentimiento tomarías hoy? Dios está llamando al pueblo de Israel a que se vista, ¿verdad? A que gime, a que llore, a que se reúna. Pero a lo mejor Dios te está llamando a un arrepentimiento, a tomar otros tipos de pasos. ¿Cómo? A lo mejor escuchar estas prédicas, meditar en esto, tomar un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de reunirte con tu familia a estudiar la palabra para que la palabra te limpie. A lo mejor confesar realmente tu pecado hacia una persona y que la otra persona puede orar. ¿Qué pasos de arrepentimiento tomarías hoy? Dios está dando pasos de arrepentimiento a su pueblo en aquel tiempo. A lo mejor es el mismo paso. Vestirse con un tipo de vestidura. Pero a lo mejor ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Por último, estos últimos 5 minutos quiero terminar con estos pasajes.
con la última observación, el día del Señor. El día del Señor. Tienen que mirar a Dios. En el Antiguo Testamento, el día del Señor también indica el tiempo donde que Dios hará plena justicia con la historia de la humanidad. Mira que dice el versículo 15. Ay del día del Señor, cercano está, y viene como un día de destrucción de parte del Todopoderoso. Ante nuestros propios ojos nos ha sido arrebatado el alimento, la alegría y el placer de estar en las casas de nuestro Dios. El trigo se ha secado, o bien se pudre bajo los terrones. Los graneros han sido derribados y los alfolíes han sido destruidos. Gimen las bestias, los hatos de bueyes y los rebaños de ovejas, porque ya no hay pastos. ¡Wow! Esto es impresionante, hermano. Mira la primera observación. Ay del día del Señor, cercano está. Joel describe este gran día. Escucha, el hombre tiene su día y camina en sus propios caminos, pero vendrá el día de Dios. Llegará un día, una amanecida, llegará el día del Señor. ¿Y cómo será este día? Un día de destrucción. No va a ser un buen día, va a ser un día de destrucción. Escucha, hermano, ¿y quién va a dar inicio a este día? Nos dice la palabra, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso va a dar inicio a este día del Señor. Joel lo está interpretando en su presente, con su contexto, en su tiempo, sobre los juicios de Dios sobre Israel. Así que el mensaje que Joel nos está enseñando contiene claras advertencias del castigo y destrucción de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de despertar a la gente de aquel tiempo. No tenían el deseo de buscar a Dios, pero también tenían una falta de interés. Hoy mismo está pasando la misma cosa. La gente no tiene ni el deseo de buscar a Dios, ni tampoco le interesa. Pero Dios está utilizando al profeta Joel para llamar la atención al pueblo de Dios. Y hoy día, hermano, Dios está utilizando su palabra. Dios está utilizando un hombre para llamarte la atención el día de hoy. Entonces, hermano, fíjate en estos pasajes. Dios está detrás de estos sucesos que ha acontecido al pueblo de Israel. Joel está diciendo, en nuestros propios ojos nos ha sido arrebatado el alimento. No es lo que está pasando en nuestros tiempos, hermano. En nuestros propios ojos ya no hay alimento. El pollo ha subido, el dólar está subiendo, ya no hay arroz. ¿Qué más podemos? En nuestros propios ojos están pasando estos acontecimientos. Nos dice que la alegría y el placer ya no existe, hermanos. ¿Hay alegría, hay placer en este mundo? No, la gente está en depresión. Entonces, hermano, al ver estos desastres que están ocurriendo uno tras otro, ¿qué debemos hacer nosotros? Muchas personas están considerando que estos son señales del regreso del Señor. Estos son señales que el día del Señor está muy próximo a acontecer. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto todo esto? Lo único que yo puedo decirte, iglesia, prepárate, vuélvete al Señor con un corazón genuino en el arrepentimiento. Y por último, versículo 19. Esto tiene que ser nuestra aplicación, hermano. Clamo a ti, Señor. No tienes que clamar al ser humano, no tienes que mirar al ser humano. Nuestra mirada tiene que estar puesto en el Señor. Clamo a ti, Señor, porque el fuego ha consumido los pastos del desierto, las llamas se redujeron a ceniza y todos los árboles del campo, también las bestias del campo, braman pidiendo tu ayuda porque se han secado los arroyos y el fuego ha consumido las praderas del desierto. Mira lo que dice, hermano, los campos braman pidiendo ayuda.
devastación total. Pero fíjate, en este tiempo de destrucción, lo único que el pueblo de Judá podía hacer era clamar a Dios. El pueblo de Judá tenía que entender que no estaba en sus manos arreglar estos acontecimientos, sino lo único que podía hacer es clamar a Dios por ayuda. Es lo mismo que nosotros podemos hacer hoy mismo, clamar a Dios por ayuda. ¿No crees que esto es una verdad del pasado que aplica a nuestros tiempos? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Yo creo que la gente entró en una coma espiritual, pero el arrepentimiento es la manera de venir a Dios. Con esto termino, hermano. Primera de Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El día del Señor ha llegado. El día del Señor llegó a los judíos, pero el día del Señor también puede llegar en nuestros tiempos. ¿Qué debemos hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La esperanza está aquí, hermanos. El arrepentimiento. ¿Estás listo para tomar este paso? ¿Estás listo? Acompáñame con una oración. Amado Padre, hoy día, Señor, tu palabra ha sido tan claro. Tu palabra ha sido de exhortación. Y hoy día tu pueblo clama por perdón, por un arrepentimiento genuino, reconociendo su pecado, no volver más a este pecado y clamando por gracia y misericordia para que tu perdón, Señor, nos limpie de todo pecado. Bendice a tu pueblo hoy, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos la próxima semana.